noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros listísimos ya para iniciar con nuestro programa. Y por supuesto empezamos analizando las últimas noticias que nos han dejado a todos un poco desalentados, un poco desconcertados también, y es que el Poder Judicial ha confirmado la prisión preventiva para el suboficial Elvis Miranda. Recordemos que este fue el suboficial que abatió en Piura a un presunto delincuente haciendo uso de su arma cuando estaba actuando como policía, y que la justicia le había dado 7 meses de prisión preventiva. Bueno, se apeló a esta decisión. Recordemos que se expresaron tanto el presidente de la República como miembros del Congreso, como la sociedad civil, pero el Poder Judicial ha dicho que ellos no van a cambiar su posición, que el señor se queda 7 meses. Ojo, nadie está diciendo que no lo investiguen, pero el tema es por qué una persona que tiene trabajo, tiene arraigo, se le puede ubicar, etcétera, etcétera, que a todas luces, además, si hubo algún problema, fue en cumplimiento de su labor como policía, tiene que esperar la investigación de Fiscalía preso. Esa es la gran pregunta que se estaba haciendo a la población, y que la Fiscalía y el Poder Judicial en este caso ha dicho, bueno, nosotros tenemos nuestras razones y el señor se queda aquí. Por supuesto, la reacción va a ser fuerte de la sociedad civil. En breve tendremos una conferencia del ministro del Interior, y yo estoy ya con mis invitados para hablar del tema. Natalia Primo, abogado y excongresista. Natalia, ¿cómo estás? Gracias. Y Raúl Castro, también excongresista. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, abogado. También abogado. También abogado. Efectivamente. Bueno, el caso del suboficial Elvis Miranda es un caso triste, porque creo que hay muchas aristas, ¿no es cierto? Tenemos una policía que efectivamente se está comprando el pleito contra la delincuencia, lo estamos viendo. Creo que es bastante evidente que es una policía que todavía no está en óptimas condiciones, que son chicos a veces inexpertos. Yo no me puedo imaginar perseguir a una persona en un tiroteo en la calle. O sea, las posibilidades de hacer algo que te salga mal son enormes. Enormes, claro. Y hay otro aspecto que es complicado. Otra vez, las famosas prisiones preventivas, si es que es necesario meter a una persona presa mientras se le investiga. ¿Cómo podemos evaluar esta decisión del Poder Judicial? ¿Siguen en una terquedad o se han sentido demasiado presionados, o de repente no quieren que se metan en sus fueros? ¿Cómo lo interpretas, Raúl? A ver, yo voy a mirar un poco el punto de vista penal para dejarle a Natalia el constitucional. Hay ciertos usos y ciertas costumbres en el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, el tema de la proporcionalidad, que creo que lo han mencionado en la resolución que acaba de emitir la Sala, pero que son temas que no tienen que ver con la realidad de las cosas, ¿no? El Ampón que fue abatido por un intento de robo agravado. No es un robo simple, no es un hurto simple, es un robo agravado. Significa que con peligrosidad para la víctima. O sea, la víctima podía haber muerto, o podía haber sido herida, podía haber quedado inválida, etcétera, etcétera. De manera que la actuación del suboficial se dio dentro de un marco, dentro de un contexto en el cual no debe evaluarse el tema de la prisión preventiva, sino fundamentalmente el tema del arraigo, el tema de la proporcionalidad de las armas, sino el tema del arraigo. Como ese tema no lo han podido atacar, por cuanto él es un miembro de la Guardia Civil, y eso bastaría para que haya un arraigo institucional, se han ido por el lado de la obstrucción de la justicia. Y han buscado una serie de artificios, hasta donde yo he podido escuchar. No he escuchado mucho las noticias hoy día. Además ha sido hace no mucho rato. Hace no mucho rato, sí, exactamente, ¿no? En el sentido de que hay ciertas amenazas a la madre del Ampón, ¿no? En fin, creo que han buscado temas un poco para justificar una cierta costumbre en el Poder Judicial de que este tema de la proporcionalidad de las armas, pero como tú bien dices, hoy día la sociedad tiene que defenderse en situaciones mucho más peligrosas y delicadas. El año pasado ha habido cerca de 25 policías muertos en estas circunstancias, porque a veces se trata al estilo del viejo oeste de quién saca primero el arma. Así ¿no? es. Hay una de las cosas que reclama la fiscal, que no tenía arma, y es que el otro no tenía arma, pero incluso nos explicaban que se cambió el tema de la
proporcionalidad por el de la racionalidad. Es decir, si yo te veo y creo que vas a sacar un arma y te disparo y resulta que lo que ibas a sacar era, no sé, pues una cajetilla de cigarros, bueno, yo estoy en una situación de riesgo, tengo derecho a pensar que me vas a matar. Eso es racional, Exactamente, ¿no? Y eso no se pero no, por eso han aplicado más bien el criterio de la proporcionalidad, por eso digo usos y costumbres que en realidad viene a ser una corruptela del... ¿no? De acuerdo, pero el tema de obstrucción de la justicia, si bien los argumentos utilizados tampoco son sólidos, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna relación entre estas aparentes motos que se pasean frente a la casa de la esposa del fallecido y tendrían que generarle un vínculo claro con el policía, ¿no es cierto?, preso para poder hablar de obstrucción de la justicia. Pero algunos errores sí se pueden haber cometido en el afán de defender el hecho de que esta persona no tenga que estar presa, que creo que es algo en lo que no hay discusión. ¿Hasta dónde se puede presionar desde otros poderes del Estado para que el Poder Judicial tome o no tome una decisión? Eso es lamentable, ¿no? Porque tenemos que acostumbrarnos a que las autoridades políticas no intervengan y no, diríamos, intervengan frente a una autoridad que puede entender que hay una presión y en consecuencia puede actuar en sentido contrario a lo que debería ser el deber ser. Hay cosas como esperables, que un ministro de Interior defienda a su policía, eso es esperable. No, por supuesto. No, yo creo que aquí, mira, la resolución que se ha dictado desde mi punto de vista es equivocada porque la prisión preventiva es la excepción, no es la regla. Y nos hemos acostumbrado a que sobre la base, diríamos, del pedido fiscal, los jueces otorguen la prisión preventiva como si fuera pues la regla general. Claro, juegan en pared cuando en realidad el juez tiene que ser el juez es el árbitro que debe frenar justamente una pretensión que puede surgir, puede ser hasta abusiva por parte de la Fiscalía. El juez no es la collera del fiscal. El juez es la persona que tiene que poner freno a cualquier pretensión arbitraria o abusiva por parte del fiscal. Entonces, me parece que ese es un primer problema. Un segundo problema es lo que tú señalabas respecto a que se ha aplicado un criterio de proporcionalidad y no de racionalidad. Y un tercer criterio que también habría que ver es que muchas veces en provincias las relaciones familiares, el amiguismo, el compadrazgo juegan un papel muy importante. ¿Una sala no va a contradecir a la otra? Una sala no va a contradecir a la otra, o hay pues situaciones pues de familias muy vinculadas. Y entonces, por eso justamente, en muchos casos, diríamos de cierta envergadura, no te olvides que se dictó una ley para que esos casos sean vistos en Lima, para sacar la presión social a los jueces, ¿no? Que en el tema del terrorismo, por ejemplo, había mucha presión con la gente de la zona, ¿no? Ahora, en este caso la gente sí está con el policía, digamos, ¿no? Creo que el apoyo del policía es mayoritario. Decíamos que hay cosas esperables, incluso que el presidente salga a hablar en que debe haber una mayor coordinación en la lucha contra la delincuencia, todo eso es esperable, pero un ministro del Interior sentado en la audiencia, ¿eso sobrepasa los límites de lo que debiera ser el Poder Ejecutivo para respaldar a sus policías? Yo entiendo que los que cumplen una autoridad política o los políticos en actividad siempre quieren estar en conexión con lo que la opinión pública opina. Pero cuando uno está en un cargo, tiene que saber en qué cosas puede meterse y en qué cosas no debe meterse. Carguancho Dixit. ¿No es cierto? Abrió la boca porque si creía que una convicción que era válida, abrió la boca y se quedó sin juicio. Y si no, vamos a dar la imagen de que en el Perú hay un sistema judicial en que los políticos influyen en las decisiones judiciales y es el mejor favor que le podemos hacer, por ejemplo, al señor Toledo. Así es. ¿No? Porque eso va a ser... La defensa de Toledo en Estados Unidos no se va a limitar a su caso particular. Lo que va a demostrar es que en el Perú hay una justicia que se deja influenciar por la presión política. O sea, lo que debió ser un triunfo de la abogada del señor Miranda, que está preso, se termina convirtiendo en un triunfo del ministro del Interior, que se sienta a enmendarle la plana a los jueces, y ahí es donde yo creo que eso es lo que peor, lo que le juega más en contra al pobre policía, que termina metido en un lío que no eligió, en una lucha de poderes que no eligió, ¿no? Sin lugar a duda, porque además hay jueces que de alguna u otra manera también se sienten ofendidos. Defienden sus fueros, claro. Defienden sus fueros, ¿no? Claro. Porque ver a una autoridad de ese rango
y un policía detenido que seguramente con la mejor de las intenciones se cobija algo en la presencia del ministro, es un reto a la autonomía del Poder Judicial, ¿no es cierto?, a la independencia. Y Raúl, ¿no?, le da credibilidad inclusive a esa acusación de reglaje a la familia de la víctima. Exactamente. Que no nos vayan a malinterpretar el punto. No estamos diciendo ni que la prisión preventiva se haya ratificado, está bien. No, este hombre debería estar libre. Estamos tratando de entender por qué el Poder Judicial podría haber actuado de esta manera tan impopular, con tan poca fundamentación, además, porque yo entiendo que te puedas comer un pleito como el que se comió Saguanay, de tener que sacar a Carguancho, que era muy impopular, pero porque tenía un argumento fuerte. A la gente no le gustará, pero tenía un argumento fuerte. ¿Cuál es el argumento fuerte acá? Lo que revela Patricia es la forma como de manera arbitraria se viene aplicando la prisión preventiva. Una vez más. Una vez más, así es. Una vez más, y es verdad que hay gente que le aplaude cuando le cae a quien no le gusta y la critica cuando le cae a quien... Este tercer argumento muy importante que menciona Natale, que es el tema de la presión social, incluye el tema de las amenazas y la violencia contra los jueces también, que en provincias, por parte del AMPA, es muy, muy fuerte. O sea, jueces y fiscales en provincias muchas veces y en muchas ocasiones están amenazados por el AMPA, que tiene llegada a las familias y que las conocen. E hiper desprotegidos. Sí, sí. Porque si en Lima están desprotegidos, en provincias... Es atroz. Olvídate. Pero también, y no podemos tapar el sol con un dedo, y no estamos diciendo que este sea el caso, estamos hablando de casos generales, hay mucha corrupción. También. Hemos visto jueces que se vendían por una bolsa de chifles, ¿se acuerdan? El señor de la bolsa de chifles, o sea, esas cosas hemos visto. Y por ejemplo, uno ve, y me llama la atención, el otro día pensaba, todo el trabajo que nos está costando, la discusión, el desgaste nacional para traer información del Brasil, acuerdos, que si se firman así, que si se firman allá, los abogados, para traer información para meter presos a los corruptos. ¿Qué cosa tenemos que hacer para meter presas a las bandas de la Victoria que están ahí hace años? No hay que firmar ningún acuerdo, ni irse a Brasil, ni lidiar con una empresa. ¿O acaso nuestras autoridades no saben de las mafias a las que hoy ofrece el señor Forsyth? Sí, claro que sí. ¿No? Además, hay una apatía, ¿no? Sí, claro, hay una apatía y una colusión también. Hay lamentablemente en el Perú un statu quo y una inercia que no se rompe. Así es. Y eso nos está haciendo un daño inmenso como país y nos está atrasando respecto de otros países. Esto incluye las autoridades municipales, ¿no? Si uno circula por el país, ve el grado de falta de cumplimiento de los deberes de los alcaldes por todos lados. En todas las esquinas, es una cosa de locos. Y no hay una norma que los responsabilice expresamente por cada una de las faltas que los alcaldes hacen. Acabo de venir del sur y acabo de ver a la salida de Chala al sur, están invadiendo la carretera a 3 metros de la autopista donde pasan camiones y donde están llegando camionetas último modelo, doble tracción, trayendo los materiales de construcción para gente que tiene 5, 6, 7 terrenos en Chala y que todo el mundo sabe. Claro, a vista y paciencia. A vista y paciencia. Como las mafias de la Victoria. Y los alcaldes, 0 punto, ni siquiera denuncian, ¿no? Entonces, a este Congreso que le faltan tantas ideas, sería bueno decirles, señores, legislen esto, legislen las responsabilidades de los alcaldes, ¿no? Bajo la presunción de que están en conocimiento de los hechos y más bien tendrían que probar que no lo están. Y si es así, entonces, con pena de cárcel. Hace poco estuve de viaje, estuve en Europa y una persona con la que estaba en el viaje, una persona que vive en España, un español, se cayó caminando y se hizo daño, fuerte daño. La recomendación inmediata fue que tenía que presentar una queja para ser indemnizado, pago de gastos médicos, etcétera, etcétera, a la municipalidad, porque se cayó por culpa de un desnivel en la vereda que la municipalidad no ha arreglado, sobre la cual ya hay varias quejas. Y el señor estaba haciendo su trámite. Y a mí me entró ataque de risa, porque yo decía, claro, cantidad de veces que me he sacado el ancho corriendo, por ejemplo, no, ya seríamos millonarios en el Perú. Los carros que quedan hechos de leña. Sí, claro. Claro, pero, bueno, con los huecos. Pero acá se cae un niño, que eso no tiene nada de gracioso, se cae un niño en un parque, al lado de un buzón, que no estaba tapado, y el alcalde... Yo no fui, ¿no? Yo no es mi culpa. O que estaba oxidado el buzón. O que estaba oxidado. Acabo de ver un caso en Suiza, donde en un camino de montaña, un panelete
de cuidado, hielo, quebradizo, sendero, ni siquiera roca para escalar. No, sendero. Peligro de resbalada, peligro de caída. Creció una rama y tapó el panel. Ya. El alcalde de un pueblo cercano a Ginebra ha ido preso porque no cortaron la rama del árbol que advertía al ciudadano que por ahí su vida corría peligro. Alguien se cayó y ya está. Alguien se cayó y murió. Y se murió y ya está. Sí. Es que así estamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un policía que trata de poner un poco de orden con toda la torpeza o falta de experiencia y de pronto, porque tampoco somos nadie para juzgarlo, para eso está la justicia, trató de dispararle al cuerpo y finalmente terminó matando a un delincuente y le dan la razón al delincuente y dejan al policía preso, es como que no incentiva tampoco a que las cosas se hagan bien, ¿no? Si fuera el policía condenado, porque luego de la investigación, del juicio, se determinó que efectivamente fue negligente, que efectivamente, en fin... Era agresivo, que le gustó, que sacaba su pistola por cualquier cosa. Conocía a la persona, tenía una enemistad, en fin, X y Y razón, claro. Yo lo entiendo. Pero partir de investigar a un oficial del orden y detenerlo es simplemente dar el mensaje de que la policía no haga su trabajo, pues. Porque si yo por hacer mi trabajo me voy a meter preso para que me investiguen, no hago mi trabajo, pues. Ese es el mensaje, ¿no? Es parte de la inercia que estamos viviendo, porque en el pasado siempre fue así. Así es. ¿No? Claro. Los policías no querían intervenir, no querían disparar, no querían meterse, porque terminaban procesados, ¿no? Y generalmente dados de baja. Así es. Una pena que no se revierta la situación de este muchacho. Finalmente se va a ir a un recurso de casación, pero eso son, sabemos, más meses, ¿no? O después un habeas corpus, pero 3, 4 meses se los va... se los va a tener que... Y a ver si ese policía cuando salga, vamos a ver cómo actúa, pues, en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? De repente él mío pide su baja. Debe estar arrepentidísimo de haberse metido policía, ¿no? Debe sentirse poco apoyado por la sociedad, ¿no? ¿Y qué repercusión tiene su caso dentro de sus compañeros, no? Así es. Ahora, mucho por hacer en la policía, mucho por hacer. Ahí uno los ve, les falta experiencia, les falta equipamiento. Uno no ve, por ejemplo, a un policía por la calle cuando hay estos laberintos, uno lo nota, ¿no? Cuando hay manifestaciones, laberintos, o gente muy agresiva, uno no los ve con la capacidad de someterlos sin hacerles daño, ¿no? Simplemente haciendo que las personas que están golpeando, bueno, pues se les reduzca un rato para que no se dan daño a sí mismos. Mira, en su momento, acá al policía le cae patada, puñete, viene la señora y lo agarra a cachetazos, eso es impensable en cualquier país. El Serenazgo en su momento cumplió una suerte de control social más o menos intermedio, ¿no? Pero hoy día creo que también ha habido el desborde. Les pegan. Sí, y además están los que controlan, los controladores de tránsito les pasan por encima con los carros, o sea, hay algo que hacer mucho antes que llegar a sacar un arma, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cosas que se tienen que aprender a hacer antes de sacar un arma. El respeto al principio de autoridad. Así es. Y no tener miedo, ¿no? O sea, si un chico se te tira encima... Lo das la media vuelta, lo pones en el suelo y le pones las esposas hasta que se tranquilice, como hacen en cualquier país del mundo. Y si la persona se tranquiliza, lo puedes quitar las esposas, ¿no? Pero he escuchado que hay un proyecto que es como ocurre en países desarrollados, que el policía tiene pues una cámara, ¿no? Así es, todos tienen un GoPro. Una cámara que filma y evita pues evidentemente que después argumente pues coimas, argumente cualquier tipo de irregularidad, ¿no? Claro. Y quizás eso habrá que implementarlo. Hay que implementarlo. Los patrulleros también tienen cámara, con lo cual además... Eso evita que las coimas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, evita las coimas. Pero los pobres no tienen ni celular ahorita, creo, los celulares son suyos. Todo es un poco una desgracia. No quiero hablar sin saber, pero tengo entendido que tienen serios problemas de Pero yo no creo que eso sea muy caro, diríamos, en costo, ¿no? Inclusive hasta podría haber un convenio con alguna empresa... Además lo compras a por mayor, ¿no? Sí, claro. Se quejaba el señor Forsyth que había votado todo el serenazgo de la victoria porque estaba coludido con los delincuentes y que no habían devuelto los uniformes. Entonces nosotros desde casa estamos haciendo un llamado a los textileros formales de Gamarra para que aporten uniformes a los nuevos serenos de la victoria, que creo que hay que apoyar, o sea, los formales. Pero si los devuelven, serían inservibles también, ¿eh? Yo también pensé, menos mal no los han devuelto, los han devuelto. Bueno, vamos al siguiente tema, que es un tema que todavía va a generar muchísima discusión. Hoy no pudo sesionar el Consejo Directivo del Congreso, al cual le ha cambiado la composición de una manera que no ha dejado contentos a todos.
Fuerza Popular perdió 4 miembros, ellos consideran que solo debieron haber perdido 3, que APP debió ser castigado con un congresista menos en virtud de la nueva proporcionalidad. Hay una discusión matemática política que nos ha dejado a todos un poco mareados, pero lo que sabemos es que a Fuerza Popular no le parece que le hayan quitado ese congresista extra, digamos, ¿no? Que les han quitado 4 en lugar de 3, que era lo que les correspondía. Bueno, lo cierto es que Fuerza Popular no fue hoy día al Consejo Directivo. Tampoco se presentaron ni siquiera los presidentes del Consejo Directivo, los vicepresidentes del Consejo Directivo, lo dejaron calato y, por supuesto, no pudo sesionar. Pero... Tenemos las declaraciones que hizo Daniel Salaverry. Sí, lo escuchamos un ratito. Los otros 2 vicepresidentes estuvieron en el pleno, pero lamentablemente no han acudido. Esa ausencia que se computa para el quórum ha impedido que el día de hoy se pueda llevar a cabo esta sesión y se puedan tratar temas tan importantes como es la recomposición de las comisiones, que, como lo he dicho, le va a dar nuevos aires al Congreso, va a democratizar aún más las decisiones y que va a llevar a las bancadas a dialogar más, a conseguir más consensos, a concertar en bien del país, para que no existan imposiciones. Pero sobre todo, también se van a recomponer aquellas comisiones que son tan cuestionadas muchas veces por sus decisiones, como la Comisión de Ética, de Levantamiento de Inmunidad y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si mañana no viene la vicepresidenta o los demás también, a pesar de la invocación que ha realizado usted, ¿van a aplicar la moción de censura a los vicepresidentes? Bueno, los congresistas han anunciado, ellos dentro de sus facultades está presentar estas mociones de censura. Si esto es así, yo estoy en la obligación de darle trámite. Esperemos que esto no sea necesario y esperemos que mañana, 8:30 de la mañana, puedan estar aquí los vicepresidentes para dar quórum y poder iniciar la sesión. Finalmente se debatirá cada uno de estos temas y serán los 24 congresistas que integran el Consejo Directivo quien tome la decisión. Bueno, esa fue la manera de protestar del fujimorismo, pero eso sí, yo creo que hay argumentos válidos para que el fujimorismo esté molesto, pero también creo que hay argumentos válidos para sostener que podría haberse priorizado la proporcionalidad. Lo que no está bien es no ir, pues. La señora Luz Salgado, yo le he preguntado hoy día en la mañana, más allá de manifestar el malestar, que me parece válido, me parece que están en su derecho, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Me dijo, no va a pasar nada, vamos a ir a trabajar. Bueno, eso no ocurrió, y eso es tal vez lo que en la parte donde siempre se equivocan, ¿no? Sí, siempre se equivocan, evidentemente, ¿no? Lo que siempre se aspira es que no hay una hegemonía de un solo grupo que, digamos, que avasalle frente a los demás. Pero hay que señalar que la composición del Consejo Directivo, conforme al reglamento, es un tema matemático. No es un tema de conveniencia política, no es un tema teórico, no es un tema que yo creo que lo mejor es así, que como ellos tienen 3 miembros en la mesa directiva, entonces yo lo reduzco acá. No es eso. Ellos decían que qué pasaba con los decimales. Esa ha sido la gran discusión. En primer lugar, el reglamento establece que la composición funciona de acuerdo con los procedimientos que establece la Constitución, el reglamento, y que debe procurando guardar similar proporcionalidad a la que existe entre los grupos parlamentarios. La experiencia. Un ratito. Sí. Discúlpame, quédate con la idea y la experiencia, porque nos vamos rapidito a escuchar la conferencia de prensa del ministro Carlos Morán. Ministro del Interior se pronuncia sobre la prisión preventiva del suboficial Elvis Miranda. Basta ya de abusos contra el policía. Esta gestión no lo va a permitir. En ese sentido, con el defensor de policía anunciará los próximos pasos que vamos a seguir. Señores periodistas, hace unos días un policía ha muerto en similares circunstancias en Ayacucho. ¿Qué? ¿Tenemos que ver más policías muertos y heridos para que los crean? ¿Por qué estamos aplicando ese principio? No de presunción de la inocencia, sino de la presunción de culpabilidad del policía que interviene en estos actos. Este fallo nos indigna como policías, nos indigna como institución y también como gobierno. Hoy más que nunca, el Congreso de la República tiene una brillante oportunidad para legislar en el tema de la Junta Nacional de Justicia. Y como lo dijo el presidente Vizcarra, necesitamos seleccionar entre los mejores magistrados. No podemos seguir con estos magistrados que están de espaldas
a la sacrificada labor que realiza el policía. Policía, jóvenes que dan los mejores años de su juventud, inclusive su vida, por preservar la vida de los ciudadanos peruanos. Y ahora quiero dirigirme a Lucy, la madre de Elvis, a Vanessa, su hermana, a su esposa, a su familia. Su dolor es nuestro dolor. Así lo sentimos toda la institución policial. No se encuentran solos, no van a estar solos. Vamos a seguir luchando con las herramientas legales hasta lograr su libertad. Y a los policías, a mis policías me dirijo. El mejor gesto de apoyo a Elvis es que continúen ustedes trabajando con el mismo tesón, con el mismo sacrificio como lo han hecho los últimos días, con la misma energía y la firmeza, porque la lucha contra la delincuencia es una lucha sin cuartel. Nosotros sí vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ustedes, y recuerden bien, policías, están del lado de la ley y tengan la tranquilidad que este comandante general, este ministro del Interior y el gobierno van a seguir apoyándolos. Cedo la palabra al comandante general para que exprese algunas opiniones. Sí, señor ministro, para hacer conocer que los 130.000 policías se solidarizan con nuestro hermano Miranda y que esa decisión, la decisión de que él permanezca en prisión, no merma la moral de la Policía Nacional del Perú. Seguimos actuando con la misma firmeza por la seguridad ciudadana, una sola fuerza contra la delincuencia y la criminalidad. Gracias, señor ministro. ¿Alguna palabra? Sí, señor ministro. Para anunciarles, señores periodistas y a los hermanos policías y a la familia del suboficial Miranda, que efectivamente, siguiendo las políticas de este gobierno y también cumplidas por el sector interior, vamos a seguir con la defensa de Elvis Miranda hasta lograr su libertad. Para ello ya estamos coordinando en presentar los recursos de casación, en este caso se empieza también a hacer un habeas corpus y todos los actos judiciales que sean necesarios para lograr verlo en libertad a Elvis Miranda. La verdad, esta resolución que hoy nos han hecho llegar, para mí es una vergüenza. Y les voy a decir algo. Es una vergüenza, ¿por qué? Porque estos magistrados, lejos de analizar objetivamente la apelación que se formulaba en atención a los hechos que se habían producido en Piura y que justificaban la intervención del suboficial Miranda porque fue un hecho en flagrancia, la sala que desgraciadamente tocó resolver es la tercera sala. Y la tercera sala es la misma sala que resolvió poner en prisión al suboficial Ruesta Banda, al suboficial Anastasio Sarnaqué, al suboficial Ramírez en el año 2015, con el mismo presidente, el señor Villalta Pulachi. Y esta misma sala ha puesto en prisión ahorita al suboficial Yarlequé y lo ha denunciado en abuso de autoridad al suboficial Silva. Y esta misma sala hoy día está confirmando la resolución de este juez Sosa. O sea que esta sala no ha querido cambiar su decisión bajo esos criterios. O sea, yo soy una sala que ya he puesto en la cárcel a policías y ahora no la puedo cambiar. Esos han sido sus criterios realmente, porque si yo analizo esta resolución es una vergüenza y eso no puede ocurrir en nuestro país. Por eso yo pido al presidente de la Corte Suprema que en este caso se analice estos magistrados, cómo llegaron al Poder Judicial, cómo están en esos cargos. Eso para mí es una vergüenza y yo creo que muchos magistrados, muchos juristas se han pronunciado sobre este tema. Vamos a seguir luchando para lograr la libertad de Elvis Miranda. Muchas gracias. Bueno, escuchamos en las declaraciones de las autoridades firmes en el apoyo a la policía como debe ser y bueno,
creo que es lo que le toca a la policía en este caso, ¿no? Bastante más claras las palabras del jefe de la policía que del comandante de la policía que del ministro del Interior, ¿no? Que es a quien le toca, además, con mucho más firmeza defender a su gente, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, esperemos que que el pobre suboficial Miranda reciba todo el apoyo que necesita y tenga la mejor defensa para lo que se le viene. Estábamos discutiendo el caso de la subcomisión, del Consejo Directivo del Congreso. Natalia, tú estabas argumentando que lo que decía el reglamento en realidad avalaba más la postura de los fujimoristas. Sí, porque lo que plantea el reglamento es que la conformación del Consejo Directivo es proporcional, excluida la mesa directiva al número parlamentario. Y en ese sentido es como una suerte de cifra repartidora, como en el jurado de elecciones. O sea, el caso de a quién le corresponde una curul no es una cosa pues nueva, es matemática. Si dos partidos tienen el mismo, le corresponde a ambos, tienen el mismo, digamos, número que le correspondería a un parlamentario, ¿a quién le corresponde el siguiente? Al que tiene más decimales. O sea, eso está en la ley, eso está aplicado, se aplica en las elecciones, se aplica para el número de regidores, se aplica para... Pero no está expreso, pero digamos que ante los decimales esa es la tendencia. Y además, por lo menos en los 5 años que estuve en el Congreso, esto ocurrió varias veces y prácticamente se aplicaba una suerte pues de tabla que hace el oficial mayor, que aplica, diríamos, matemáticamente quién tiene la proporción. O sea que el número de integrantes no está en base a la conveniencia política, al capricho, me caen bien, me caen mal, así debe ser. No, es un tema objetivo, ¿no? De acuerdo. Estamos sumamente preocupados. Hay una información que ya ha estado confirmando el diario La República, y es que la hija de 13 años del juez Richard Concepción Carguancho ha desaparecido. Todavía no tenemos las circunstancias exactas de esta desaparición, pero ya la denuncia se hizo ante la policía y no sé si tenemos la imagen, Catalina, ya está la imagen circulando, la vamos a tener en un momento, de la denuncia y el formato en el que se está dando a conocer a esta niña de 13 años que es hija del juez Concepción Carguancho y que en este momento no sabemos cuál es su paradero. Nos enlazamos con Carlos Villarreal, está en la radio y tiene la información en este momento. Vamos a multiplataforma. Teléfono y él nos confirmó este tema, ¿no? Estábamos escuchando su voz muy quebrada, ustedes se enterarán, triste. Incluso él mismo nos ha enviado el parte policial y nos dijo también que nos brindará más información. No quisimos molestarlo más, entendemos el momento que está pasando, pero sí él mismo ha confirmado a RPP Noticias esta información sobre la desaparición de su hija y nos envió vía WhatsApp el parte policial, ¿no?, que da cuenta justamente de esta situación lamentable. Entonces, la Policía Nacional ya se encuentra al tanto de la situación y esperamos que todo termine de la mejor manera, que pueda aparecer la hija de Richard Concepción Carguancho, pero reiteramos, él mismo lo ha confirmado a RPP. Hemos llamado a su teléfono celular para verificar esta información. Ha sido muy corta la comunicación, amigos oyentes y televidentes. Entendemos, repito, el estado en que se encuentra, pero teníamos que verificar para no dar pues una información falsa o sin fundamento. Vamos a ampliar la información y por supuesto esperar noticias que nos brinde la Policía Nacional. Adelante, estudios. Vamos a tener en un momento ampliada la imagen para que ustedes la puedan ver en pantalla, pero acá ya tenemos la nota de alerta de la policía en que efectivamente la niña se llama Andrea Fernanda Concepción Alvarado, tiene 13 años, la desaparición habría sido en Girón Grimaldo Reategui del Agua y la denunciante es la madre de esta criaturita. La niña es de raza mestiza, cara ovalada, ojos pardos, cejas pobladas. Además tiene unos lentes grandes y ahí tenemos el documento en la pantalla. La foto todavía no es muy clara, vamos a hacer un pedido que nos manden una foto para poder ayudar en esta búsqueda y esperemos que todo sea producto de un malentendido, que sea un tema menor y que no corresponda a ningún hecho preocupante. Desde acá toda nuestra solidaridad con el juez Richard Concepción Carguancho, con su familia, que nada debe haber más angustiante en la vida a que desaparezca una niña de solo 13 años. Esperemos que la policía está alerta, la sociedad está alerta
nuestra solidaridad con el juez y a rogar, porque no se trate nada más que de un hecho de esos, a veces que los chicos se van sin avisar, ¿no? Uno les pierde el rastro, ojalá que sea una cosa menor, ¿no? Ojalá que sea una cosa menor. Todavía no hay ninguna teoría sobre cuál podría haber sido el origen de esta desaparición. Ustedes escucharon a nuestro compañero Carlos Villarreal, que había conversado directamente con el juez le ha confirmado, le ha mandado esta imagen y obviamente está bastante afectado. Ay, qué horror, ahí está, esa es la niña. La imagen no es muy clara, pero no se puede dar una idea. Una mujer chiquita joven, con lentes, carita ovalada, pelo oscuro. Ya habrá seguro más la oportunidad de difundir más imágenes. Listo, regresamos con nuestro tema. Estamos de interrumpidos el día de hoy, pero creo que esta información era más que pertinente y por supuesto claro, vamos a estar al tanto de cualquier avance que haya en esta noticia que está en desarrollo. Ojalá que aparezca pronto. Ojalá que aparezca, efectivamente, y dejémosla. Todos estamos con ganas de especular en este momento, pero vamos a dejar las especulaciones. Que aparezca, que sea un hecho intrascendente y que le dé la tranquilidad a los padres y a todos los peruanos, porque en las actuales circunstancias esto podría tener ciertas connotaciones que ni siquiera hay que comentarlas ahora, ¿no? Y además nuestras recomendaciones en redes sociales y a todos los que manejan información, cuidado con estos temas. No empiecen con las teorías conspirativas, porque entonces eso genera más pánico y no ayuda a ponerle cabeza fría a un tema en el que los padres y las autoridades necesitan actuar con determinación. ¿No? Muy bien, Natalia, por tercera vez estabas explicando. No, yo ya terminé, concluyo. En primer lugar, la proporcionalidad es un tema matemático, no es un tema diríamos, de conveniencia, de qué es lo mejor. En segundo lugar, en mi experiencia, en 5 años, en el Congreso, es algo que ha ocurrido en más de una oportunidad y siempre se ha aplicado ese criterio. Y creo que y además jurídicamente en el tema electoral también es algo que ocurre con frecuencia y también se aplica el mismo principio de los decimales, ¿no? O sea, eso es lo que me parece, ¿no? Particularmente creo que cuando se toma una decisión en conjunto hay que respetarla necesariamente, pienso que eso es lo que ha pasado en el Congreso, pero hay un punto en que uno no puede dejar desconocer, y es si la crítica y la queja del otro es válida. Hoy día nos explicaba, por ejemplo, el señor Edmundo del Águila, que si 10.5 da 11, 10.7 también da 11, tienes 2 que tienes 11. Entonces yo le decía, ya, pero si quieres ser absolutamente honesto, si hay 2 que tienes 11, tiras una moneda. Cualquier otra decisión que hace es tiene una direccionalidad política. Para evitar eso, justamente, lo que ocurre es que el que tiene más porcentaje es el que gana, digamos. Porque en rigor es el que tiene, digamos, un mayor derecho. Pero si dejas de lado ese criterio y los consideras empates, pues el empate tendría que ser aleatorio. Pero la cifra repartidora opera exactamente como está diciendo Natalia, y además ha sido el criterio, en mi experiencia parlamentaria también ese ha sido siempre el criterio, no solo para el Consejo Directivo, sino para las comisiones, para todo, estrictamente para todo, ¿no? La queja del fujimorismo está, pero va a ser imposible que se revierta en un Congreso en el que ha votado por eso. Pero está mal, pero independientemente de quién son los afectados, ¿no? Que eso yo lo separo, lo que está mal es que creemos criterios interpretativos sobre lo que existe y sobre lo que funciona simplemente por conveniencia. Eso no le hace bien al manejo de la porque el Congreso fujimorista aplicó unas matemáticas enloquecidas más de una vez y se lo hemos criticado. Así es. Se lo hemos criticado. Por eso, lo que hemos criticado en otro lado no lo hagamos nosotros. Así es. Pero creo que el hecho está consumado de alguna manera. No veo en este contexto la manera como se pueda revertir. Es una forma madura, por decirlo de alguna manera, no asistir al Consejo Directivo para no formalizar este asunto, ¿una forma de protesta o ya el fujimorismo debería tirar para adelante? ¿No? Sería una forma de indignación y quizás podría lograr que el tema se revise en el Pleno, ¿no? El Consejo Directivo es el que hace las agendas del Pleno, pero en realidad tampoco eso, en los últimos tiempos ha tenido ya porque la Junta de Portavoces está cambiando el reglamento de facto, no por la norma, sino de facto. Pero en realidad yo creo que me sorprende que Edmundo del Águila, que es un chico inteligente, trate de justificar este tipo de cosas, porque entonces empezamos a crear
las corruptelas, ¿no? Las corruptelas de que empezamos a interpretar una cosa como corresponde, y que dicho sea de paso lo hay mucho en la administración pública, ¿no? Lo ve usted en los juzgados, lo ve en el registro público, lo ve en determinados sitios, en los ministerios, que se crean o se inventan trámites, algunas veces por conveniencia de parte, otras veces porque simple y llanamente algún burócrata magistral, ¿no?, o iluminado se le ocurrió crear un trámite o interpretar en un determinado sentido, y resulta que todos los ciudadanos se ven afectados por el exceso de trámites y el exceso de formalismos. Pero en este caso yo creo que también está mal, creo que el fujimorismo tiene razón en protestar. Creo que debió haber ido a la sesión de consejo directivo. Creo que ha sido un error, porque además lo hubiera hecho visible, porque las cámaras están ahí. Creo que ha sido un error, otro error político más del fujimorismo. Creo que le podría tener derecho al pataleo, pero en fin, no estoy muy seguro que tengan éxito. Sí, claro. Hay que saber qué batallas eliges, ¿no? Exactamente. Y no sé si esta es una batalla que el fujimorismo está en condiciones de librar. En todo caso, sí creo que se puede empezar a cometer. A mí la gente me dice, que estás defendiendo el fujimorismo. Mi vida he defendido a nadie, que defiendo lo que me parece justo, lo que me parece verdadero, ¿no? Así es. Le guste a quien no le guste. Y el que le guste bien y el que no, que discrepe, lo cual me parece fantástico también. Si no, nunca vamos a hacer institucionalidad en el país, porque el problema de no respetar las normas que las tenemos escritas es que la institucionalidad nunca desarrolla en el Perú. Además, yo creo que el fujimorismo pecó justamente de zurrarse las normas porque eran mayoría y porque podían entrar al cabezazo. Vamos a hacer, una vez que se logra más equilibrio en el Congreso, del otro lado se va a actuar igual, se va a regresar el péndulo. Eso sería el mayor error. Sí, el mayor error. Entonces, la buena noticia de todo esto es que tenemos un Congreso más equitativo y más equilibrado, ¿no? Y además creo que el error del fujimorismo, que pretendió actuar como en su momento actuaba el APRA en lustros anteriores, fue no darse cuenta que los tiempos han cambiado. Sí, claro. Y que hoy día las redes sociales, la opinión pública tienen mucho más peso. La intermediación absoluta de los partidos ya no es tal. Así es. Siguen siendo importantes, deberían ser los generadores de propuestas, pero no lo están siendo. Y de consecuencia están perdiendo probablemente el rol más importante que les está quedando como, digamos, oferta a los ciudadanos, más allá del rol fiscalizador propiamente dicho, ¿no? Entonces, al perder este rol de propuesta y quedarse solamente en el tema fiscalización y obstruccionista, están agotándose y van camino al exterminio. Cuando hay tanto por hacer en este país. Pero acabamos de citar el tema de los alcaldes, ¿no? De las responsabilidades. Alcaldes que no recogen la basura, que no les interesa, qué sé yo. Todas las obras en el Perú, o el 90%, terminan en juicios, arbitrajes, abandonos, adelantos de dinero. Inconclusas, corrupción probada. ¿Cómo es posible esto? Así es, hay que estar un poco más allá de las circunstancias menudas, aunque den mucha cólera, para poder trascender y poder gobernar para el país. Yo creo particularmente que el peor error que cometió el fujimorismo es que le demostró a la población, y ese es el peor error que puede cometer alguien, que no sabía qué hacerse con el poder. Yo recuerdo, que no sabía qué hacerse con el poder. Qué miedo darle poder a alguien que no sabía cómo administrarlo. Yo recuerdo que aquí en RPP me preguntaron el día de la primera vuelta, ¿y qué debería hacer el fujimorismo con esto? Crear el Congreso. Claro, por supuesto. Para crear un contrapeso, una cámara revisora que los revise a ellos mismos. No hubieran asumido la carga inmensa que han, y ahora les han impuesto, ¿no? Una serie de reformas que ellos podían haber liderado tranquilamente y que además estoy seguro que ellos mismos querían en muchos aspectos. Pero prefirieron el pleito a menudo, el por aquí, no sé qué, tú por allá, y se acabó el asunto. ¿Vamos a una pausa? Sí, rapidito, vamos a una pausa y regresamos.